Hola, mi nombre es Vitalino Janel, soy teólogo en formación y agradezco su interés por este proyecto. Comencemos. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. El proyecto que hoy inició tiene como finalidad conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe, para que con esa base podamos profesar nuestra fe con razón y alejados de fanatismos y fundamentalismos. En este capítulo hablaremos de el significado del nombre de Jesús, la fecha en que se celebra la festividad del Santo Nombre de Jesús, los sobrenombres aplicados a Jesús y las diferentes formas en que se ha estudiado a Jesús de Nazaret, con sus diferentes enfoques. Empecemos por aclarar que el nombre Jesucristo o Jesús Cristo encierra un nombre y un título, cuyos significados explicaremos a continuación. José Antonio Pagola, en el primer capítulo de su libro Jesús, aproximación histórica, refiriéndose a Jesús, indica que se llamaba Yeshua, que significa Yahvé salva. Lo mismo indica John Paul Meyer en su obra Un judío marginal, pero este teólogo detalla que el nombre de Jesús se deriva del hebreo Yeshú, abreviatura de Yeshua, que a su vez es forma abreviada del nombre Yehoshua, que pertenecía al héroe bíblico Josué, sucesor de Moisés, quien condujo a los israelitas a la tierra prometida. Así que el nombre de Jesús significa Dios salva. Por lo tanto, Jesús es el Salvador, y con este nombre nos referimos a Jesús como verdadero hombre. Este nombre era tan popular en el siglo I que para distinguir a los que lo llevaban había que agregar una expresión descriptiva como Yeshua bar Yosef, que quiere decir Jesús el hijo de José, o Yeshua ha-Notri, que es lo mismo que Jesús el de Nazaret. La otra parte del nombre, o sea Cristo, que significa ungido, hace referencia a Jesús como el Mesías. En este sentido, estamos frente a Jesús como verdadero Dios. Los miembros de la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas, celebran la fiesta del Santo Nombre de Jesús, la que tiene lugar el 3 de enero. Y fueron los jesuitas los que adoptaron como símbolo de su compañía el trigrama IHS, con significado griego, y como abreviatura latina evoca la expresión Jesús Salvador de los hombres, convergiendo también en este símbolo una perspectiva judía. En la teofanía del Sinaí, Dios revela su nombre a Moisés diciéndole: yo soy el que soy, que los hebreos interpretaron como una negativa a ser nombrado, razón por la que no se atrevían a pronunciar su nombre, porque este nombre no se puede pronunciar en vano. El cristianismo primitivo atribuyó a Jesucristo todo lo que Israel había atribuido al nombre. Así vemos que en el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús comienzan con yo soy, una clara alusión al nombre de Dios. Pablo, en su carta a los Filipenses, cita un himno cristológico. En el capítulo 2, versículo 9, con una metáfora, recuerda la resurrección de Cristo y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y todos deducimos que el nombre que está sobre todo nombre es el nombre de Dios. Sin embargo, Pablo dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado con muchos sobrenombres, entre los cuales podemos mencionar el hijo de José y María, el despreciado, el de los milagros, el defensor de los débiles, el que acoge a los pecadores, el político, el profeta, el maestro, el carpintero, el revolucionario, el desconocido entre sus discípulos, el Salvador, el Mesías, el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida. Pero también otros nombres despectivos como causa de vergüenza, un endemoniado, el hijo de la fornicación
y hasta fue llamado un glotón y un borracho, que también está en la Biblia. Lo encontramos en Mateo 11:19. Finalmente, y apoyados en Pablo Richard, veamos las perspectivas desde las cuales puede ser abordada la persona de Jesús de Nazaret. Este teólogo chileno nos presenta 4 representaciones de Jesús. Jesús real es el Jesús tal cual existió, antes y durante su ministerio, lo que pensó, lo que hizo y lo que dijo realmente. Este Jesús es inalcanzable. Como dice Juan en capítulo 21, versículo 25, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían en el mundo todos los libros escritos sobre él. Jesús histórico es el Jesús que podemos reconstruir a partir de los datos bíblicos, gracias a los métodos histórico-críticos, acentuando la humanidad de Jesús. En este enfoque se combate la herejía que niega su humanidad. Jesús teológico es el definido en los 4 evangelios, el de Nicea en el año 325, Constantinopla en el año 381, Éfeso en el 431 y Calcedonia en el 451, en los que se fundamentó el dogma cristológico frente a la fragmentación de las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. Estos 4 concilios fueron comparados con los 4 evangelios, y el problema, según Pablo Richard, es que llegaron a sustituir a los 4 evangelios, sustituyéndose así al Jesús histórico por el Jesús teológico. Y finalmente, el Jesús de la fe es la respuesta de fe de los primeros discípulos y su encuentro en el Jesús histórico. El Jesús de la fe es la aceptación del Jesús histórico en la práctica de fe de los primeros cristianos. Y como dije al inicio, la finalidad de este proyecto es conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe y profesar nuestra fe con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. En el siguiente capítulo de esta serie hablaremos de las distintas etapas en la búsqueda del Jesús histórico y las distintas cristologías desarrolladas en torno a él. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo capítulo. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.